Hola, hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, bienvenidos de vuelta, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Cristina, muchas gracias Celia. Bueno, muchas gracias a... Bueno, también, Enrique. Viste, lo cotidiano afecta a todo. Pero también le voy a agradecer a Gabriela y a Guillermo, bueno, a Adrián también, gracias, y Mare también, por la mesa anterior que estuvo buenísima. Y ahora vamos a dar comienzo a esta mesa que se llama No matarás, con el subtítulo de El racismo nuestro de cada día, que es una continuación de un trabajo que venimos haciendo ya hace un tiempo en Trilce, bajo este título. Comenzamos a trabajar este tema ya hace un tiempo largo, más de un año, en donde, bueno, nos empezamos a reunir a partir de los acontecimientos, ¿no?, suscitados últimamente mundialmente. Eh, y bueno, fueron decantando en 2 jornadas, de las cuales entiendo que esta mesa va a ser una continuación de ese trabajo, en donde, bueno, estuvo Alejandro Peruani, estuvo Gluck, estuvo Paula Ochman, Eduardo Said, estuvo Manuel Rubio, así que les agradecemos un montón por ese trabajo que, insisto, vamos a continuar hoy. Así que bueno, le damos la palabra en principio a Celia Caminos, de miembro de Lazos, Institución Psicoanalítica de La Plata. Así que bueno, adelante, gracias. Celia. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Hola, ahí va. Bueno, quería agradecer, bueno, primero felicitar a los colegas de Trilce, amigos, por este aniversario, por esta renovación, por esta jornada, por este trabajo. Entonces también agradezco que estamos trabajando, yo soy parte de este grupo, estamos trabajando en el grupo de No Matarás. Entonces, bueno, me gusta mucho el trabajo que hacemos ahí, los debates, porque también mis preguntas, algunas de las preguntas que tengo van por ahí, y vengo escribiendo sobre eso hace tiempo, y bueno, esta nueva vuelta con No Matarás, bueno, renueva. Y así que también agradezco eso, y para seguir. Lo que traje para hoy son unas notas, en definitiva, de ese recorrido. Bueno, ya se dijo la mesa anterior que no vamos a poder concluir, así que apuesto a eso. Algunas notas sobre este tema, sobre el racismo, bueno, la segregación, la época, la estructura. Leo. Interpelados por el avasallamiento de políticas fascistas sostenidas desde la crueldad, nos preguntamos como psicoanalistas qué hacer ante ello. Como respuesta en acto pienso en esta invitación al trabajo. Por eso lo celebro y por eso lo agradezco. Cito a Norman Brisky hace unos poquísimos días diciendo: las inversiones vendrán de la rebeldía o no seremos nada. Asocio: las inversiones vendrán de la herejía, son la apuesta en las cuentas del sujeto. ¿Qué tiene el psicoanálisis por hacer allí? Pienso en algunos posibles: escuchar, formalizar, hacer lecturas, hacer intervenciones. Dice Lacan en el 71, el subdesarrollo no es arcaico, se produce, como todos saben, por la extensión del poderío capitalista. Diré incluso más, percibimos cada vez más que el subdesarrollo es precisamente la condición del progreso capitalista. Tendremos que hacer frente a un subdesarrollo que será cada vez más patente, cada vez más extendido. Alcime Mbe, filósofo contemporáneo nacido en Camerún en el año 57, realiza un estudio respecto a los regímenes autoritarios de su época y en particular de las dictaduras de Amadou, Aigido y Paul Biya en su país. Con ello dona una lectura de la África postcolonial y creo que un operador de lectura para trabajar la violencia de la época.
Su teoría se sostiene en la noción de necropolítica, política que lleva a definir la soberanía del Estado como el poder de dar vida o muerte, elección de los dirigentes sobre su pueblo. De este modo, el poder adquiere un lugar difuso y no siempre exclusivamente estatal. Inserta la economía de la muerte en sus relaciones de producción y poder. Los dirigentes de facto, sigo con Membe, los dirigentes de facto ejercen su autoridad mediante el uso de la violencia y se arrogan el derecho de decidir sobre la vida de los sujetos. Membe dice, entonces, que a diferencia de la época colonial, en que la violencia era un medio exclusivamente para lograr la rentabilidad, en lo postcolonial la violencia se revela como un fin en sí mismo, hacer morir o dejar vivir. Esto se inaugura durante el periodo colonial, pero continúa. Lo sitúa como la posibilidad de destrucción de los límites entre la vida y la muerte y que propició el silenciamiento del cuerpo. Esta política se extiende a la cosificación del ser humano, operación propia del capitalismo y del avance de las ciencias mediante las fuerzas económicas e ideológicas que mercantilizan el cuerpo. Este podrá o no ser desechado, el cuerpo. Los sujetos, reducidos a las fuerzas de producción, son sustituibles. Así, esta necropolítica en expansión se puede leer tanto, dice Membe, en el llamado tercer mundo como lo que él propone como cuarto mundo. Es ese desecho del primer mundo. Por ejemplo, las personas que viven en los puentes, en la calle, en los aeropuertos, los migrantes de colonias que circulan mesiánicamente en la sociedad sin ser integrados como parte de ello. Son corridos, violentados, arrojados, procesos de segregación social. Hago un paréntesis. En la ciudad de La Plata, de donde yo vivo, me pasó ayer y hace una semana que yo iba por la calle y me encuentro con la gente de la municipalidad trabajando en los bordes de las vías del tren, con unas remeras que decían, celestes y blancas, decían limpieza. Estaban limpiando las casillas que están ancladas en los bordes de las vías. Eso uno diría, bueno, está bien, a la gente hay que darle mejores lugares de vida, pero que dijera limpieza, a mí me produjo algo muy impactante. Pero pasó de nuevo, porque ayer llegaba para mi casa, voy a doblar y vuelvo a encontrar la misma escena, con las remperas que dicen limpieza. Bueno, fue fortísimo, por eso tiene que ver con esto que... Entiendo que esta gente fue trasladada a barrios, ¿no? Pero me llamó la atención que diga eso, porque podría no decir nada. Municipalidad de La Plata trabajando, bueno, no importa. Podemos discernir en la segregación dos modos. La segregación estructural, el significante es la segregación constitutiva del orden simbólico. Es la función separadora del lenguaje, un operador lógico esencial. Es el límite discriminatorio que permite la intersección en lo simbólico. Es nombrar de otra manera la operación constitutiva del nombre del padre necesaria para la constitución del lenguaje. En la sociedad todo lo que existe está fundado en la segregación. Nada puede funcionar sin ella. Otro sesgo de la segregación social, que puede orientarse al segregacionismo. Esta se apoya en las leyes de la segregación simbólica, dando lugar a los procesos segregativos. Los fenómenos de segregación son un factor fundamental. Es uno de los problemas más contundentes de nuestra época por estar en relación al avance de las ciencias y al cuestionamiento de la estructura social. Adelanta Lacan en el 67 que los procesos segregativos irán en expansión debido a su universalización. ¿Qué implica esta universalización? Es el reordenamiento de las agrupaciones sociales por la ciencia, desde una lógica de totalización en la esfera social y subjetiva, uniformización de un goce común, indiferencia, todos gozando del mismo modo, rechaza lo singular por medio de los objetos de consumo, goce puesto en el mercado que insta a formar parte de un conjunto de soledades que se confunden en la masa y llevan con crudeza al segregacionismo, que de este modo acucia como organizador del mundo moderno. El nazismo es leído como un precursor histórico de un mundo cautivo por los procesos segregativos. Inaugura el derecho a matar que culmina con el proyecto de la solución final. De este modo se convierte en una versión del poder sostenida del Estado. Es decir, el nazismo estaba en el lenguaje, pero fuera del discurso. Al igual, podríamos decir, en nuestro país con los militares, los desaparecidos.
Formalización posible desde el pseudodiscurso capitalista que rompe el par ordenado S1, S2. El S1, el nombre del padre, no ordena al S2, es decir, el S1 no ordena al S2 y quedan dislocados los términos del fantasma. La universalización, que podemos llamar científica, no pasa por el significante amo. El discurso de la ciencia conlleva una precarización, un debilitamiento del S1. Todo puede consumirse y también los productos derivados de las innovaciones de las tecnociencias que se vuelcan al mercado. La ciencia aliada de la técnica interviene ofreciendo una promesa: todo es posible, un atraco a la alteridad. El segregacionismo, por su extremismo, nos permite interrogar una relación con la violencia. Como una primera aproximación podemos nombrar al racismo como aquello que no es una segregación de razas y situarlo como formas que adopta el malestar en la cultura. En Leturdi, Lacan nos presenta su noción de razas. El nazismo no funda una raza, funda un racismo. Una raza se constituye por el modo en que se transmiten, según el orden de un discurso, los puestos simbólicos, los puestos con que se perpetúa la raza de los amos y no menos la de los esclavos. Lacan profesa que el porvenir será de las formas más crudas del racismo y de la posibilidad amenazante del retorno a un pasado funesto. ¿A qué extremo de locura colectiva puede llegar la identificación?, se pregunta Freud en Psicología de las Masas. Esto me lleva a pensar una articulación entre el ascenso del racismo y el ascenso del objeto A al cenit social. En el seminario 18, Lacan habla de la identificación y el efecto de la masa. Sustituye el ideal por el plus de gozar como punto de identificación. Cito: una identificación camuflada, secreta, que no es más que esa con ese objeto enigmático, que no puede ser nada en absoluto. El plus de gozar. Una identificación camuflada que otorga una identidad común y que funciona como una homogeneización de los modos de gozar, y desde allí rechaza otros modos de gozar. Agrega: no existe ninguna necesidad de esta ideología de la idealización de la raza para que se constituya un racismo. Basta con un plus de gozar. Y agrega, por ejemplo, el bigotito de Hitler, podemos decir hoy la motosierra. La ideología que presta justificación no funciona como causa. El semblante de la raza, por el que el nazismo buscó desesperada y horrorosamente justificación como fundamentos materiales, no se trata de una piel o de una identidad, sino del juego en relación a la pulsión de muerte. El racismo es cosa de todos los días. El movimiento del ideal al plus de gozar devela la estofa libidinal de la identificación colectiva. En el racismo lo que se juega está en relación al goce. Con el plus de gozar podemos acercarnos a una noción que Lacan nombra 2 veces, por lo menos así yo lo encontré, que es el concepto de extimidad. Lo éxtimo es un término que no existe en el diccionario, es una invención de Lacan. Lo éxtimo es lo que está más próximo, lo más interior, sin dejar de ser exterior. Se trata de una formulación paradójica, es decir, será por la anterioridad lógica en la constitución del sujeto que lo íntimo será éxtimo por estructura, íntimo y exterior. Se constituye sobre esa intimidad, no es su contrario. Indica, sin embargo, que lo más íntimo está en el exterior y que a su vez es a su vez un cuerpo extraño. La extimidad es la fractura constitutiva de la intimidad. Esto nos lleva con Lacan a plantear al otro como éxtimo, lo éxtimo del hombre. ¿Cuál es, pues, ese otro con el cual estoy más ligado que conmigo mismo? Puesto que en el seno más asentido de mi identidad es él quien me agita. Éxtimo que representa entonces a esa lengua que antecede al sujeto, lengua que es la del otro, también la extimidad del objeto A. Lo que se odia es el otro que habita en uno, extranjero íntimo que retorna en el prójimo. Será fundamental mantener la tensión necesaria entre el semejante y lo prójimo. El prójimo es la inminencia de goce, pero para que lo sea, primero debe ser reconocido como semejante. Entre A y A' se juega esta relación, y lo que hace de soporte de esto es el orden simbólico. Es la alteridad lo que sostiene el lugar del semejante, si no, puede ser tratado como un resto, y cuando la dimensión del otro cae, deviene prójimo. Rechazo de lo real, que como la historia de la humanidad nos muestra, retorna con su cara más siniestra.
Destruir otro cuerpo es destruir el discurso, en tanto el cuerpo del otro es metáfora del goce para el sujeto. Cuando la segregación como función opera, podemos pensar que se tratará de poder estar con el otro como semejante, ya que lo segregado es lo propio en el otro. Lacan retomará en este punto, en su texto Discurso a los católicos, y dirá que el odio sigue como su sombra al amor por el prójimo, que es para nosotros lo más extranjero. El reflejo de la crueldad es la respuesta de la cosa cuando no se quiere saber nada de ella. Por ello, el lazo social, que tiene por fin civilizar, pone coto al goce que lo funda. Pero la estabilidad es precaria, porque está siempre amenazada por ese borde inaudito que pretende dominar. La fraternidad, que se origina en el crimen y en el empeño que ponemos en ser todos hermanos, es la prueba evidente de que no lo somos. Lo que se pone en juego es el modo en que ese otro, en su alteridad, se convierte en extranjero y de allí puede devenir enemigo. Este concepto de extremidad nos revela que el ser del otro, al que en su faz destructiva el odio se me dirige, me concierne. Y ahí reside la paradoja. Carácter de otredad respecto de la lógica que atraviesa mi propio goce. Punto opaco. Inminencia de un goce sombrío que desde el otro avanza sobre mí, o que puedo hacer avanzar sobre el otro y puede conducir trágicamente a un pasaje al otro lado del espejo que hará así estallar. Rompimiento del pacto simbólico que inscribió al goce total como un imposible. Lo intolerable en el semejante va a estar en relación a su idéntico que nos habita, que es la falta. Por eso lo prójimo al presentarme lo intolerable, donde querría ver el reflejo, es lo más cercano para tomar entre los brazos, para abrazarlo o para ahorcarlo. Lo imaginario se continúa en lo real y entonces lo más íntimo, el más íntimo lazo amoroso, contiene una cuota de hostilidad que puede desplazarse al deseo de muerte. La presencia del semejante puede desdoblarse en un ajeno y ser objeto de segregacionismo. Amenaza siempre la inminencia de un goce. Esto es la estructura. El objeto A, como plus de gozar, funda la alteridad del otro, es decir, lo que es real en el otro. No se trata de integración, de interiorización, de identificación, sino de extimidad. Por ello, en el racismo, lo que se presenta es una relación con el goce del otro, un odio que se lleva al cruce con lo que funda la alteridad. No se trata solo de la agresividad imaginaria que se dirige al semejante. En el racismo se odia la manera particular en la que se imaginariza el goce del otro, por ello la violencia. Es la proximidad del otro lo que funda el racismo y desde el momento en que hay acercamiento hay confrontación de los modos de gozar. La verdadera intolerancia es la intolerancia al goce del otro. Podemos discernir lo que es la diferencia de lo que es la intolerancia y de lo que es la segregación. La diferencia es simbólica, pero como el imaginario forma parte de la estructura del sujeto, la intolerancia, como un nombre de la castración en el lazo social, también nos habita. La intolerancia surge cuando no toleramos la diferencia, eso nos pasa a todos, pero otra cosa es reducir al otro a la condición de resto, segregacionismo. Aquí, como en el racismo, el otro no opera como semejante. Por ejemplo, cercar una villa, arrastrar a la gente en situación de calle y tirarlos alejados de la ciudad, correrlos del pasaje urbano, acechar al boliviano, al negro, la estigmatización cotidiana. Dicho así, se trata de una práctica cotidiana. El racismo segrega biologizando. Entonces, retomando lo que nombraba con el ascenso del racismo, me refiero también al avance del objeto A al cenit social, lo que promueve un imperativo de goce irrefrenable, más determinado por lo imaginario, parasitando lo real, y un simbólico no dialectizado. Es decir, el discurso de la ciencia y el capitalismo hacen alianza en tanto ambos rechazan la cuestión de la castración. Desaparecidos en nuestro país son la máxima expresión de un racismo, del rechazo de la condición del sujeto, llamados NN, no tienen ni nombre ni tumba. Arrasaron con lo que los antropólogos señalan la raíz de la civilización, enterrar un muerto y ponerle un nombre, ritualizar. Cito a Antu Furmantel: si el asesinato, el odio, destruye todo lo que excluye lo cercano, es en tanto estos devastan desde adentro una relación originaria con la alteridad. Por lo dicho, creo que la pluralización del racismo es una propuesta posible y de este modo hace ineludible la reflexión sobre el nuestro, aquel que portamos en riesgo por nuestra condición lenguajera,
por lo tanto, inherente al irreductible radical, citando una idea de Enrique en el trabajo de Lacano. Es decir, hay un punto irreductible que es el inconsciente y de ahí el no todo como condición del parletre. Extimidad que permite pensar que el racismo es singular y fractal, es decir, posible de reproducirse por su estructura en diferentes escalas y tamaños. A todos algunas veces se nos conmueve el borde de la alteridad en tanto no reconocimiento de lo más propio que se pone a jugar en el otro. ¿Pero qué hace que soporte una urgencia? ¿Será que la gravedad se produce cuando este no reconocimiento se monta en una lógica totalizante, operando entonces de modo arrasador? Ya que no es lo mismo que sea efecto de un discurso y se soporte en un imposible que de una lógica total, quedando por fuera la posibilidad de la rotación, de un cese. Para decirlo de otro modo, los racismos, la segregación y el segregacionismo son posibilidades de nuestra condición lenguajera y elongando la idea, ¿serán efecto de la enunciación? Acá. Muchas gracias, Celia. Le damos la palabra a Cristina Ochoa, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, buenos días. La verdad que estoy muy contenta de participar de este coloquio. Haber escuchado a Celia me reafirma esa alegría. Evidentemente estamos preocupados por las mismas cosas. Ojalá nos sirva para poder pensar alguna cosita más. Y muy agradecida a Trilce y especialmente a Enrique, que me cursó la invitación. Bueno, el racismo nuestro de cada día. Yo le puse un subtítulo que es una ética que contemple la parte maldita. Ese título, con resonancias a Bataille, está tomado exclusivamente en términos metafóricos, aludiendo al intento de pensar una posible eticidad de lo humano que contemple lo maldito que lo constituye. El male dicere. Destacamos que es este autor quien planteará que el odio al judío, como enemigo que el fascismo intentará eliminar como solución final, no podría explicarse exclusivamente por móviles económicos, políticos o religiosos, sino que señala como fundamento lo que denomina la propia estructura psicológica. Suele hablarse de discriminación, segregación y racismo como el no reconocimiento de la igualdad. Creo que coincidimos en que de lo que se trata es del no reconocimiento de las diferencias, de lo irreductible de la otredad. La palabra xenofobia, como rechazo al extranjero, dice de una cuestión estructural, el rechazo a lo extranjero. Recordemos a Freud en la Europa de 1930, afectado por la vejez y por lo avanzado de su enfermedad. Sin embargo, nos sorprende privilegiando de todos los malestares que se padecen al que hace a la relación con los otros. Que agregue un último párrafo en 1931, cuando la amenaza del nazismo ya era notoria, hace imposible sustraerse a esa referencia. Creemos que hay que leer el texto y su legado enmarcado en ese horizonte. Avisoraba como inevitable la interrogación respecto de esa cara oscura del alma. Lo cito. He aquí, a mi entender, la cuestión decisiva para el destino de la especie humana. Si su desarrollo cultural logrará, y en caso afirmativo, ¿en qué medida?, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y de autoaniquilamiento. Nuestra época merece quizás un particular interés justamente en relación con esto. Hoy los seres humanos han llevado tan adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben. De ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno, haga un esfuerzo para afianzarse en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace?
Años antes, en 1915, al referirse a la historia mundial como una sucesión de genocidios, Freud debate con la filosofía de la época y discurre sobre la barbarie en la civilización. Recordemos su desilusión respecto de la suposición que parecía haberse superado de que extranjero y enemigo pudieran soldarse en un solo concepto. Cuestión que la declaración de la Primera Guerra mostró que evidentemente no era así. La guerra no es eliminable, dice. Mientras sigan siendo tan grandes las diferencias entre las condiciones de existencia de los pueblos y la aversión entre ellos, seguirán produciéndose guerras a la fuerza. Pero lejos de limitar su investigación a una indagación sociológica, el análisis desliza hacia lo que la guerra hace con nosotros. Retomemos su interrogación. Dice, aquí se impone entonces una pregunta. ¿No deberíamos darnos la vuelta para retar la verdad? ¿No sería mejor ofrecerle a la muerte el lugar que le corresponde en la realidad y en nuestros pensamientos y poner un poco más al descubierto nuestra relación inconsciente con la muerte, hasta ahora tan cuidadosamente reprimida? Convoca a que deberíamos enfrentar a algo a lo que parece que le damos la espalda. Es una investigación a ir más allá de la banalidad de lo que se avala con el fantasma, a no quedar atrapados por la banalidad del mal, a no quedar atrapados en la ilusión de racionalidad. ¿Fue necesario el más allá del principio del placer para darle su lugar a lo que no se subsume en ni a la dimensión fantasmática? Por eso interpretamos que esta indicación hecha de Guerra y Muerte en el 15 se trataba de un adelanto respecto de lo que va a conjeturar en su conversación con Einstein en 1932. Al rescatar de su interlocutor el nexo que Einstein hace, ¿no?, entre derecho y poder como punto de partida para indagar el porqué de la guerra, nos deleita al preguntarle, ¿estoy autorizado a sustituir la palabra poder por la palabra violencia? Queda establecido el anudamiento, entonces, desde el vamos, digamos, entre derecho y violencia, que lejos de oponerse, se determinan y se desarrollan mutuamente. Merece resaltarse que en la misma línea de pensamiento homologa cultura a civilización, como el lugar donde se juega lo mejor que logramos y lo peor que padecemos. La agresividad en psicoanálisis es un lugar privilegiado donde leer lo que Lacan llama la aporía freudiana, la pulsión de muerte como concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Esta aporía está en el corazón de la noción de agresividad y nos dirige a pensar el yo mismo como organización pasional. Aunque no sea este el ámbito para desarrollarlo, quisiera mencionar algunos fundamentos, ¿no?, que enmarcan esta reflexión. Primero, Celia se dirigió también a estas cuestiones, ¿no? ¿Qué es condición necesaria para la constitución del sujeto? La primaria expulsión de lo displaciente con la subsiguiente identificación de lo ajeno, afuera, hostil, que da consistencia a la mismidad. 2. Que lo pulsional se constituye como esa extranjera interioridad, palabras freudianas, que hace al carozo de nuestro ser, extranjera interioridad desconocida como tal. Si las investiduras de objeto que son del yo parten de las exigencias pulsionales del ello, esto es una referencia a lo que enlaza del yo y del ello en lo tocante a la investidura de todo objeto. Si en cada exteriorización pulsional, Ballesteros dice en toda exteriorización pulsional, participa la libido, se incluye allí cierto goce narcisista, incluso cuando habla de suicidio para Freud. Por un lado, entonces, se trata de entramado pulsión de vida y de muerte, ¿no? Pero además, la aclaración de que no todo en ella es libido está sancionando la eficacia de la pulsión de muerte como lo que queda fuera de toda ligadura, lo indómito de la pulsión. Se abren entonces entramados diversos, texturas diferentes, distintos anudamientos. La hostilidad, el racismo, el odio aparecen como diversos modos de tramitación de la pulsión de muerte.
Esto nos obliga a repensar la cuestión de la identificación y las condiciones necesarias que sostienen lo que podemos llamar pasiones de ser. Recordemos que la psicología de las masas nos dirige hacia el mecanismo productor del efecto masa. El efecto de alienación producido por la identificación pone en serie ejército, iglesia, enamoramiento, hipnosis y sugestión. O sea, no es una cuestión de cantidades, ¿no? Freud lo tiene clarísimo. Más aún, si es suficiente la identificación a una idea sostenida en el lugar del ideal, que produce ese efecto, entonces podríamos hablar de hacer masa incluso consigo mismo. Efecto de unicidad y segregación aparecen como bandas moebianas de la misma estructura, en la que el odio puede operar como sostenedor privilegiado. Recordamos a Badiou cuando advierte, las políticas identitarias son siempre criminales. El mecanismo constitutivo del yo, la identificación, da cuenta de la especificidad del fenómeno de masa, del desconocimiento de la alteridad del otro, de hacer de la diferencia el lugar del peligro y del hecho de que los lugares de excepción se sostengan sobre un rasgo jugado con algún otro. Que la disposición a sostener un amo en el lugar del ideal pueda sustituirse incluso por una idea negativa, testimonian que el saber mismo puede venir a ocupar el lugar de conductor. Recordemos que Lacan vaticinó que esto siempre puede empeorar y además anticipó los efectos que nosotros ya corroboramos, que la promoción de la imagen sosteniendo la creencia en una identidad posible provocaría el ascenso del odio racial. Llegado a este punto, nos interesa detenernos en otra vertiente, otro irreductible de la estructura subjetiva. Nos referimos a lo que no se subsume a la identidad, lo incurable de la diferencia, lo que excede a la simbolización, lo que la nominación no resuelve, lo que Lacan nombra no hay relación sexual. Es en el encuentro con la alteridad absoluta donde podemos ubicar el fundamento sobre el que a posteriori se construye el tabú. Es a partir de allí que la cultura fetichiza, estigmatiza. ¿Resultaría aventurado poner en serie el tabú, la religión, la construcción histórica como lugares privilegiados donde leer la traducción social de la estructura misma que constituye al sujeto? Lo imposible de simbolizar, que es causa de angustia, deriva hacia lo demoníaco que temer y a las cruzadas de purificación. Es la operación leo de vuelta, lo imposible de simbolizar, que es causa de angustia, deriva hacia lo demoníaco que temer y a las cruzadas de purificación. Es la operación neurótica la que traduce como prohibido lo imposible y suelda en la contingencia al otro como causa de privación. El tabú, entonces, es un modo de tramitar lo insoportable. No es el único lugar donde Freud señala estas dos dimensiones que se articulan pero que requieren diferenciarse. El displacer del más acá del principio de placer, el malestar en la cultura, enmarcado en el malestar del más allá. El Moisés como relectura de Tótem y Tabú es un texto político. El mito da cuenta de la constitución de una legalidad. El asesinato como acontecimiento sanciona la creación de un discurso. Produce ordenación en un doble sentido. Ordenación simbólica como articulación de deseo-ley, por un lado, y por el otro, la vertiente de la ordenación imperativa. Es importante señalar que no hay fraternidad sin pérdida y que la posibilidad del lazo social implica una renuncia, la renuncia de conquistar para todos la posición paterna como otro primordial. Freud lo acentúa muy claramente, a pesar de ya haber hablado del pacto social en Tótem y Tabú, en el Moisés lo dice así con todas las letras. El pacto fraterno supone excluido para todos el lugar de excepcionalidad. El contrato social contempla la futilidad de la lucha, instala el tabú del incesto, el precepto de la exogamia y el mandamiento no matarás como necesaria renuncia pulsional.
El mandamiento primero y principal fue no matarás, como reacción necesaria contra la satisfacción del odio, precisamente porque no hay hermandad, es que se impone el mandamiento. La añoranza al Padre se traduce en el anhelo de uno, por mayúscula, que se expresa en la necesidad imperiosa de un sustituto de autoridad, nuevamente, al cual someterse, ser dominado y maltratado. Se debe admirarlo, es imposible no temerle. Es interesante la relación entre lo sacro y lo religioso, en cuanto carecen de fundamento racional. Freud dice, ¿no? Credo qui absurdum. Lo creo porque es absurdo. La humanidad nace del trauma, de lo imposible de significantizar, y es cubierto por las creencias delirantes que dan consistencia de ser a lo que no existe. El discurso es el modo singular en que la estructura hace relación con lo que no la tiene. El anhelo del uno, el Dios uno, la aspiración de indiferencia, el sostenimiento del saber como un todo, la suposición de consenso, la exclusión de la dimensión conflictiva, lo sintomático, solo se sostiene al precio de la segregación de la otredad. ¿En nombre de qué segregación se constituye toda identidad?, se preguntará Lacan. Entre sujeto barrado y A no hay relación, eso es incurable. Sin embargo, cada uno hace consistir allí alguna relación entre fantasmas. Porque hay incompletud en el campo del otro, hay forclusión del sentido. Sin embargo, ofertarse como objeto se convierte en una estrategia privilegiada para hacerlo consistir al otro y al sentido. Cuando Lacan se refiere a los discursos, señala que siempre existe cierta banalidad en lo que se avala con el fantasma. Se convierte en trivial, en común, algo que no lo es. Será muy aventurado poner en serie estas afirmaciones y cuando dice que cuando hablamos de la muerte lo que hacemos es filosofía. ¿Se referirá a esto cuando aclara que es preciso que cada uno se sienta concernido por la amenaza? ¿Se referirá a no hacer solo filosofía? Digo, de palabras vacías, ¿no? De lo real de la muerte nada puede decirse. Sin embargo, algo de eso se hace presente en la irrupción de amenaza catastrófica, señalada como peligro desde algunas nominaciones privilegiadas. Hay palabras que conmueven. Freud no se confunde, y nosotros tampoco deberíamos, entre lo que es un irreductible estructural, caroso de lo intramitable, lugar de angustia, y lo que podría señalizarse como amenaza que nos protege para la defensa. En la paradoja lógica freudiana se trataría del peligro que nos protege del peligro. El otro como peligroso es una estrategia posible. Podríamos resumir lo que intentamos transmitir en esta frase, con esta frase. La neurosis, y con ello decimos, la estructura se sostiene en las relaciones sociales. Interpretamos que lo que son impases de la estructura, lo que es un irreductible, no nos exime de la responsabilidad de interrogarnos sobre la posición subjetiva singular que se adopta en relación a ese incurable. Reivindicamos el asco, la vergüenza por no morir de vergüenza y no curarnos demasiado de lo insoportable. La cultura no resuelve las pasiones oscuras, pero puede ofertar canales para tramitarlo que merecen rescatarse. Es preocupante el tratamiento renegatorio en los discursos de época de la dimensión de conflicto, el sostenimiento de la religión del todo se puede, de la libertad absoluta que está produciendo efectos catastróficos. No nos parece superfluo advertir que un discurso que excluye lo sintomático de la escena trabaja al servicio de un nuevo modo de totalitarismo. No desconocemos los discursos ni las condiciones sociales que incentivan el rechazo, la discriminación, la segregación, la crueldad y la violencia. Sin embargo, que el otro advenga al lugar de resto, ¿no?, reduciéndolo a un rasgo a partir del cual se le quita toda humanidad, no es solo una cuestión de ideología ni de rivalidad narcisista, aunque estos se conviertan en lugares propicios para encarrilar la destructividad. Para concluir,
Camino por esta, la ciudad más rica del país, invadida de personas destinadas a habitar y morir en la calle. Algunas escenas con algo de lo familiar o lo hogareño son sostenidas con el mínimo de recursos que tienen. Por ejemplo, una soga con la que se ata una mascota, con la que se duerme cuerpo a cuerpo acurrucados. Cada vez y con más asiduidad se me impone el recuerdo de Manuel Levinas, quien habiendo estado confinado en un campo de trabajo, testimonió de ese estado de excepción como el más allá de la categoría de lo humano. Y me sigue golpeando su frase conmovedora. El único que nos reconocía como humano era el perro. Hasta aquí. Muchas gracias, Cristina. Bueno, esperen que yo necesito sacar todo acá. Después hago lío, pero que poquito largo. Bueno, voy a leer mi trabajo que titulé, como se titula esta mesa, No matarás, el racismo nuestro de cada día. El pasado 17 de octubre, Tilse cumplió 11 años como institución del psicoanálisis. 11 años en los que, simultáneamente, asistimos a una rápida transformación y complejización de las sociedades contemporáneas, ya que el progreso nos enfrenta a algunas paradojas, que nos dejan muchas veces perplejos frente a un mundo que se nos va volviendo ajeno. Frente a estas paradojas, me interesa ubicar en particular el desarrollo en comunicaciones, que se impuso enormemente, sobre todo estos últimos años, provocando efectos que, a mi entender, aún son incalculables. Hacemos un uso cada vez más activo de las tecnologías de comunicación, las cuales nos conectan de manera más eficiente, mejorando nuestras vidas en términos de comodidad y acceso a la información, a la vez que modifican la manera en que nos relacionamos, trabajamos y percibimos el mundo. Si bien en las últimas décadas Internet revolucionó el acceso a la información, haciendo que el conocimiento esté disponible para millones de personas en casi cualquier lugar del mundo, también nos expone a una avalancha constante de datos, opiniones, noticias y análisis que abruman y dificultan a veces distinguir entre información de calidad y datos falsos o manipulados que nos llegan a través de las preferencias de usuario, creadas por el algoritmo bajo lo que conocemos como burbujas de filtro. Una experiencia altamente personalizada, pero también segmentada de consumo de información. De este modo, grupos diferentes de personas consumen información completamente distinta y, por lo tanto, suelen tener interpretaciones muy diferentes de los hechos. Lo que un grupo considera una verdad indiscutible, otro lo percibe como una falsedad abominable. Las discusiones suelen quedar enquistadas en un nivel que nos enfrenta a una clara erosión del debate público, el cual se vuelve cada vez más refractario a la argumentación. Sobre esta base se monta una creciente desconfianza en las instituciones que solían proveer una cierta garantía, como los medios de comunicación, los organismos de salud, las universidades o los científicos, a pesar de los avances tecnológicos en cada una de estas áreas. Otra paradoja del progreso. Este fenómeno en el cual estamos insertos debilita la calidad de las democracias, ya que el diálogo informado es clave para la toma de decisiones colectivas. Disminuida la credibilidad de los sistemas democráticos y los organismos que los representan, los ciudadanos sienten que las instituciones no están trabajando a su favor, causando una preocupante crisis de representatividad. Las masas hoy en día se encuentran más en las redes que en las calles, volviéndose estas, las redes sociales, un campo fértil para dar lugar a narrativas que en otro momento habrían sido marginales o desvalorizadas, pero que sin embargo ahora pueden ganar una gran tracción rápidamente gracias a la facilidad con que pueden difundirse. Por ejemplo, antivacunas, terraplanismo, el mercado se regula solo, entre otros. Asimismo, el uso de las redes sociales fue transformando la manera en que se llevan a cabo las campañas electorales.
las discusiones entre los diferentes actores de la política y la manera en que los ciudadanos nos pronunciamos respecto de estas problemáticas se juegan bajo una modalidad que podríamos llamar activismo digital, que a mi entender es distinto a la militancia, el cual muchas veces es usado irresponsablemente, precipitando tensiones entre diferentes grupos políticos o ideológicos, creando un preocupante clima de hostilidad. Hay un saber respecto de cómo persuadir para instigar más odio y replicarlo, con los peligros que eso conlleva. No hace falta más que un rápido escroleo en el ex Twitter para dar cuenta de los efectos de comunión, empuje y unicidad que provoca el odio y la agresión hacia un mismo objeto. Hace poco más de 40 años, la quema de un ataúd por parte de un candidato a presidente con las siglas del partido político de su adversario hizo que éste pierda las elecciones. Hoy, el decir que se quiere poner el último clavo a un ataúd en donde quepa toda el ala de un partido político y los comentarios previa a este del mismo tenor, llevan a que una persona ajena a la política sea presidente. ¿Cómo pensar estos efectos? ¿Qué cambios se produjeron durante estos 40 años? Insertos en este contexto, en Trilce nos preguntamos desde nuestros inicios cómo pensar estos acontecimientos suscitados no solo en nuestra región, sino mundialmente, que ciertamente preocupan y desconciertan. Nos preguntamos cómo orientarnos frente a una época que se sostiene en la promoción de la imagen, en la lógica del algoritmo y su consecuente degradación del lenguaje, dentro de un contexto que no permite ser interrogado más allá de argumentaciones que se sostienen a partir de lo visto en un reel comandado por las preferencias de usuario. Entendemos que tenemos la obligación como analistas de pensar estas cuestiones que se cuelan de una u otra manera dentro de nuestros consultorios a través de los dichos de nuestros analizantes, pero ¿cuándo, cómo y con qué términos intervenimos en relación a la coyuntura política y social? Son preguntas que nos siguen atravesando. Sin embargo, podemos ubicar como cierta marca institucional que los sucesos de la época no nos son indiferentes, sino que nos interpelan, nos mantienen atentos y en movimiento. Presenciamos con desilusión una época marcada por la creciente desigualdad social y económica, seguida por crisis políticas y desconfianza en las instituciones, lo que hace esperable, siguiendo a Freud, que los pueblos comiencen a obedecer más a sus pasiones que a sus intereses, haciendo que el odio y el aborrecimiento entre los individuos pueblos insista, haciendo que las adquisiciones propias de la cultura se fumen, dejando al descubierto actitudes anímicas primitivas, arcaicas y brutales. En el malestar en la cultura, con el advenimiento de la amenaza del nazismo, Freud insiste en relación a que la cultura no se edifica más que sobre la renuncia de poderosas pulsiones y advierte contemporáneamente, tomando las consideraciones de Giorgio Agamben, que para este autor contemporáneo es aquel que mantiene la mirada fija en su tiempo para percibir sus luces, no sus luces, perdón, sino su íntima oscuridad, como algo que le incumbe y no cesa de interpelarlo. ¿No? Nos advierte contemporáneamente Freud cómo la denegación cultural no deja de tener sus peligros si dicha renuncia no es compensada dentro de la economía pulsional. Es decir, que el odio, la agresión, la hostilidad y la violencia surgen con mayor potencia cuando la cultura no es capaz de compensar esa renuncia, propiciando que los pueblos comiencen a obedecer más a sus pasiones que a sus intereses, dando lugar a serias perturbaciones en la vida diaria. Al finalizar este texto, ubica con preocupación una cuestión decisiva para el destino de la especie humana, y retomo la cita que trajo Cristina recién, como cómo no tomarla, ¿no? Uno podría decir en este momento. Dice, si el desarrollo cultural logrará, y si lo hace, en qué medida, dominar la perturbación de la convivencia que proviene de la humana pulsión de agresión y autoaniquilamiento. Dice, hoy los seres humanos han llevado adelante su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, que con su auxilio les resultará fácil exterminarse unos a otros hasta el último hombre. Ellos lo saben, de ahí buena parte de la inquietud contemporánea, de su infelicidad, de su talante angustiado. Y ahora cabe esperar que el otro de los dos poderes celestiales, el Eros eterno,
haga un esfuerzo en la lucha contra su enemigo igualmente inmortal. Pero ¿quién puede prever el desenlace? El odio y la segregación que se ponen en juego bajo la figura del racismo están disponibles en la alteridad que habita en cada uno de nosotros, como rechazo a lo propio cuando es hallado y no reconocido en el prójimo. Cuando no se reconoce en el otro lo propio, se intenta ubicar un rasgo de diferencia, dando lugar así al racismo cotidiano, al racismo nuestro de cada día. Lacan advierte en la proposición del 9 de octubre de 1967 que el nazismo fue precursor en términos de racismo, segregación y exterminio, con lo que se irá desarrollando, cito, con lo que se irá desarrollando como consecuencia del reordenamiento de las agrupaciones sociales por la ciencia y principalmente por la universalización que introduce en ellas. Nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación. Los cuerpos entran en movimientos migratorios promovidos por las políticas de dichos mercados bajo la premisa que los ciudadanos de los países miembros pueden transitar, trabajar y residir en otros países miembros sin restricciones significativas. Sin embargo, esto trajo algunas consecuencias desagradables. En la Unión Europea, por ejemplo, los ciudadanos de países de Europa del Este, como Polonia o Rumania, son culpados de robar empleos o sobrecargar los sistemas de bienestar social. Tal es el caso del Reino Unido, donde una parte importante de la argumentación que impulsó la salida de la Unión Europea estuvo vinculada al rechazo de la inmigración por miedo a la pérdida de la identidad nacional. Simultáneamente, las fronteras externas de estos bloques económicos a menudo están fuertemente controladas, lo que reflejan políticas de exclusión hacia migrantes y refugiados que no pertenezcan a ese mercado común. Siguiendo a Lacan, podríamos decir que si tenemos el impulso de imponer al otro nuestro goce, es porque consideramos que ese otro en su modo de goce es subdesarrollado. Las costas del Mediterráneo dan cuenta de esto, las de las Floridas también. Esto, un paréntesis hago, hay unas palabras de Lucrecia Martel en un discurso que le hace a Pedro Almodóvar, que es bueno, es un discurso muy lindo, pero cuando termina este discurso, ella dice: ahora que la ultraderecha se levanta en el mundo como si nada hubiese pasado, ahora más que nunca lo necesitamos a Pedro Almodóvar, decía ella, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos. Cada mar tiene sus muertos, el nuestro también, ¿no? Para concluir, quiero remontarme a uno de los últimos textos de Freud, el Moisés y la religión monoteísta, en particular en su advertencia preliminar 2, escrita desde su exilio en Londres en junio de 1938. Ahí dice: en la certidumbre de que ahora no me perseguirían solo por mi modo de pensar, sino también por mi raza, abandoné con muchos amigos la ciudad que había sido mi patria desde mi temprana infancia y durante 78 años. Hallé la más amistosa acogida en la bella, libre y generosa Inglaterra. Aquí vivo ahora, como huésped bien visto, y he cobrado el aliento, pues aquella opresión se ha quitado de mí y ahora vuelvo a tener permitido hablar y escribir. Casi estuve por decir pensar, como quiero o debo. El lenguaje de las órdenes, tanto como las que vienen de la boca de una bota o aquellas que vienen de la mano del algoritmo, debe ser simple, inequívoco y eficazmente práctico. No da lugar a hablar, a escribir ni a pensar. Si el psicoanálisis puede incidir en la época, será principalmente por su incidencia en la lengua común, en la dimensión del decir, del equívoco y del olvido. Este es nuestro campo de incidencia, el de la lengua, en la defensa de la lengua para intentar producir un cuerpo que, a partir de la función de la palabra, aquel que habla se ligue a la palabra que dice. Sostener estas particularidades es un modo de preservar la dimensión subjetiva de la lengua y resistir a la fábrica de algoritmos que promueven la individualidad. En este punto retomo el sintagma que viene recorriendo y trabajando Enrique Tenenbaum como lo anterior.
donde dice la lengua como órgano de resistencia. Porque es en la lengua y en su bien decir que arraiga la historia de cada pueblo, a cada hablante, donde podemos encontrar la mayor resistencia a la pretensión de los totalitarismos. Nuestra lengua es la lengua que practicamos, el castellano del Río de la Plata, con las innumerables intrincación de términos de las lenguas originarias y dialectos regionales. Esa es nuestra lengua, la lengua que habitamos, la lengua que es nuestro suelo, nuestro órgano de resistencia. Una lengua que se resiste a ser colonizada, puesto que es difícil uniformarla, aunque se pretenda en una lengua neutra o bastardeada. Los totalitarismos necesitan de una lengua totalitaria. Gracias, Enrique, por estas palabras. Nosotros como analistas tenemos la grave responsabilidad de despertar la lengua, de no dejarla dormir bajo los aplastamientos de la lengua. Hasta acá, muchas gracias. Ahora sí, le damos la palabra a Enrique Tenenbaum, miembro de TRIPS. Sí. Todavía puedo. Bueno, Patricia, decías 11 años. Bueno, ahora que sos directora del PILCE, creo que podrías autorizar una pequeña derogación y actualizar el cartel. Sí, Así que anunciamos que Patricia es la nueva directora del PILCE. Aprovechar de ahora. Bueno, no estuvimos cerrados al proponer el racismo como tema de esta tercera vuelta de No Matarás. Este pasado 12 de octubre, el actual gobierno argentino decretó el regreso a la Edad Media al declarar que el Día de Respeto a la Diversidad Cultural vuelve a llamarse Día de la Raza. Y quería acotar que esta frase que Patricia nos trae del prefacio a la última redacción del Moisés, donde Freud dice que ahora es perseguido por su raza. El término raza está entre comillas, cosa que no es menor. Bueno, escribí algo para no irme por las ramas hablando. El título que puse es El racismo en la punta de la lengua. En Piel Negra, Máscaras Blancas, Frantz Fanon discute un libro, entre otras cosas, discute un libro de Octave Manoní, quien afirmaba, cito, que el malgache puede soportar no ser un hombre blanco. Lo que resulta cruel es haber descubierto primero que es un hombre, por identificación, y después que esa unidad se divide entre blancos y negros. Fanon replica que por supuesto el así llamado malgache tolera muy bien no ser un hombre blanco. Lo que no tolera es la imputación de inferioridad por ser no blanco, el subdesarrollo del goce que recién decían, ni tampoco tolera la disposición que Manoní le supone para ser colonizado. Tomo este breve relato como apólogo para llevarlo a los términos del sofisma que Lacan propone a propósito del juego de los prisioneros en tiempo lógico. Es a partir de la mirada del otro con mayúscula, de los otros que lo representan, que puedo anoticiarme del rasgo que hace a mi condición, en este caso la condición humana, para el entorno social en el que me encuentro. Fanon cita a Sartre cuando, a propósito de la cuestión judía, afirma que el judío es un hombre al que los otros hombres consideran judío. ¿Cuál es el rasgo que hace a la judeidad? El judío lo desconoce tanto como el prisionero del sofisma de Lacan desconoce el color del disco que tiene adosado a sus espaldas. ¿Acaso hay un rasgo estrictamente judío? Un hombre sabe lo que no es un hombre, concluye Lacan en su sofisma,
como primera fórmula del acerto subjetivo, la que connota la primera instancia del tiempo lógico, la del instante de ver, o más precisamente de no ver. Será necesario reconocimiento por parte de los otros hombres para iniciar el tiempo de comprender y luego concluir con prisa que se es hombre tanto como son los otros. Ni más ni menos que eso hace a la condición de hombre, uno entre otros. Derrida sostuvo, en línea con lo que aquí citamos, que si uno cree saber lo que es un judío, puede estar seguro de que ya no habrá más judíos, que jamás los hubo. ¿Qué tengo en común con los judíos?, se preguntaba Kafka. Apenas tengo algo en común conmigo mismo. ¿Cómo reconocerme semejante a los otros? ¿Cómo formar parte de un colectivo cuando el rasgo con que se me identifica no me es dado a conocer? Intentaré trabajar hoy el racismo por el sesgo del complejo del prójimo, tal como Freud lo ha introducido. Ese complejo tiene dos partes, una de ellas variable, sobre la cual se dirimen ciertas diferencias entre el objeto percibido y el recuerdo de percepciones previas del objeto, siendo esta la parte predicable sobre la que se asienta todo proceso desiderativo. Cada proceso, digamos, recuerdo la objeción de Cristina en la traducción de Ballesteros, cada proceso desiderativo. Y por otra parte, una parte fija sobre la que es imposible emitir juicio alguno, o sea, lo impredicable. Tomando el relato de Manoni, sobre la parte fija recae el identificarse como hombre, y sobre la parte variable recaen los atributos, blanco, no blanco. ¿Sobre cuál de estas partes se asienta el racismo? Voy a comentar un capítulo de un libro llamado Consideraciones sobre la cuestión antisemita. El libro comienza así. ¿Por qué no se quiere a los judíos? Porque no son gentiles, decía Jacques Lacan. Es curioso que un libro sobre antisemitismo comience con una cita de Lacan. Es también curioso que la autora no nos brinde la referencia. Curioso porque todas las otras citas del libro están minuciosamente referenciadas. Lacan dijo eso en el 75, agregando que si fueran gentiles, no serían judíos. Eso lo arreglaría todo. Yo leo. Lo que arreglaría todo es que su goce fuera como el de todo el mundo. Freud mencionó este goce en el Moisés como ajenidad indefinible. El libro también cita una frase de Freud, una frase que no recuerdo haber leído, o que seguramente luego de leída cayó bajo la represión, en el olvido. Es en el caso del pequeño Hans, en una nota al pie, que afirma que el complejo de castración es la raíz inconsciente más profunda del antisemitismo. Freud liga el antisemitismo a esa pequeña diferencia, a ese prepucio cortado, que sin embargo no procede del judaísmo sino del pueblo egipcio. De ahí su tesis sobre el origen egipcio de Moisés. La autora del libro, Delphine Orvilliers, que no es psicoanalista sino rabina, ubica esta diferencia, llevada ahora al tener más o al tener menos, en la génesis del antisemitismo. Propone pues una teoría política del exceso y del defecto para situar el racismo. Enseguida va a buscar el origen del racismo antijudío en la Torá. Aunque claro, la Torá no habla exactamente del judío, sino del pueblo hebreo, del pueblo israelita. Comenta algunas historias, las de rivalidades entre hermanos, Caín y Abel, o rivalidades entre pueblos hermanos. Voy a tomar de los ejemplos que da una sola historia, que es la de Jacob y Esaú, hijos de Isaac. Jacob se apropió por medio de un engaño al padre de la primogenitura que le correspondía a Esaú. Por su parte, Esaú tuvo por hijo a Elifaz, quien a su vez tuvo con Timná un hijo llamado Amalek. Pero en otro relato bíblico se dice que Timná, la concubina de Elifaz,
Fue tanto la madre como la hermana de Amalek. Parece otra versión del mito edípico. ¿Acaso esta transgresión original se transmitiría de generación en generación como trauma inconsciente de filiación? Se pregunta la autora. ¿Acaso es también una transgresión el engaño del hijo, sirviéndose de la ceguera del padre para devenir primogénito? Si así fuera, Israel habría nacido de una transgresión, porque Israel es el nombre que se le da a Jacob después de luchar contra el ángel. Otra versión de esta historia es relatada sugiriendo que Timná era una princesa no judía que quiso abrazar el judaísmo. En esa época no existía la conversión, por lo que el tribunal rabínico desestimó el pedido y Timná, la rechazada, eso quiere decir su nombre en hebreo, se une en concubinato. Aquí la autora nos ofrece dos versiones del antisemitismo, las que soportan esta historia de Timná y Amalek. Por un lado, la historia de la mencionada tara familiar transgeneracional. Por otro lado, una historia de celos y envidia por la voluntad frustrada de pertenecer a una familia que no tiene vocación alguna de ampliarse ni de imponer al mundo su verdad. El rechazo y la humillación, señala, son ingredientes perfectos para parir el odio. Amalek, primer enemigo del pueblo hebreo, según la Biblia, significa en esa lengua, en lengua hebrea, el que fue privado de pueblo. La autora propone que la figura del antisemita se erige como la heredera de sufrimientos pasados, del dolor heredado por el cual alguien debe pagar. Pero para ello toma un sesgo junguiano. Dice, Amalek se despierta cada vez que grita el rencor del pasado. Y enseguida nos regala una paradoja. En Deuteronomio se lee, recuerda lo que te hizo Amalek. Borrarás de todas partes la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides. La autora, como decía, es rabina, pero no psicoanalista, sin embargo, que indudablemente ha pasado por el psicoanálisis, señala con perspicacia que se trata de un modo muy particular de tratar el recuerdo. Recordar borrándolo. Nosotros diríamos represión. Entre el recordar y el borrar, entre vengar un agravio original y atribuir a los herederos la carga del odio antisemita, la autora arriesga que la identidad judía es siempre un asunto de separación, de lucha entre hermanos, de rencor ancestral y de celos familiares. ¿Por qué mi hermano recibió lo que se me niega? Sería la pregunta nodal del antisemita. El retorno de una propuesta que cree en la condición de pueblo elegido del pueblo hebreo. El recorrido inicial del libro sitúa el racismo, en este caso el antisemitismo, en relación con el narcisismo de las pequeñas diferencias, la lucha fratricida, los celos entre hermanos y la deriva histórica, ficcional o no, de tales enfrentamientos. Remite el antisemitismo a las diferencias que corresponden a la parte variable del complejo del prójimo. Voy ahora a comentar algunos párrafos de otro libro que se llama Imperios bajo la Tierra, una historia ecológica y racial de la secularización. Mohamed Amer Messianet, doctor en filosofía por la Universidad de Columbia, trabaja en este libro, entre otros temas. Si es que lo entiendo porque está en francés y no hay traducción al español, si alguien se entera, por favor, primero en la mesa de luz. Trabaja la cuestión de la raza y la conversión imposible del musulmán. Para ello toma un primer apoyo en la expedición de Napoleón a Egipto. A diferencia de las cruzadas o de la conquista española en América, Napoleón no se dirige al pueblo egipcio como un católico que trae la verdad y exige la conversión religiosa, sino que él mismo se presenta como musulmán. Napoleón dirá, haciendo notar su uso instrumental de las religiones, que su política era la de gobernar a los hombres según cómo la mayoría de ellos quieren ser, de modo que, cito, fui haciéndome católico al terminar la guerra de Vendée, una guerra civil francesa, haciéndome musulmán cuando me establecí en Egipto, haciéndome ultramontano cuando gané en Italia.
Para Napoleón, ser laico es hablar de religión más que de Dios, es hacer proliferar la religión sobre los escombros de lo divino. El imperio ya no reconocía la verdad del dogma católico, sino el catolicismo como religión de la mayoría. Reconocía simplemente la existencia de la religión católica, y eso porque no reconoció más la existencia de Dios. El laicismo francés se limitó pues a reglamentar las prácticas religiosas de sus habitantes, sosteniendo los cultos en la medida en que las organizaciones religiosas se atuvieran a los códigos republicanos. Con este panorama, el Islam presenta una dificultad insalvable, ya que al carecer de organización clerical, posee una incapacidad estructural para distinguir la esfera civil y política de la religiosa. El sumo sacerdote es necesariamente el príncipe y el príncipe el sumo sacerdote, y todos los actos de la vida civil y política se resuelven más o menos en la ley religiosa, nos dice el autor. Para Tocqueville, teórico temprano del liberalismo, la confusión de lo religioso y lo civil es la fuente de una incapacidad natural del islamismo para la democracia y el cambio, y, agregará Messiaen, para la conversión religiosa. El problema de la no convertibilidad de los musulmanes fue un asunto crucial en la conquista de Argelia, ya que exigió cambios rotundos de estrategias tras fracasar un primer intento de conversión religiosa. Se comenzó por el lado político, por intentar forzar la enseñanza laica en lengua francesa, para intentar pacificar las colonias transformando la lengua de los colonos. La pretensión era de, comillas, cambiar el interior indígena para que se deslicen en su espíritu, con las palabras francesas, las ideas francesas. Las misiones religiosas cambiaron de estrategia y se propusieron salvar la humanidad de los musulmanes, salvarlos como humanos, rechazando de hecho la humanidad propia del musulmán. Así se separa la conversión exterior de la conversión interior. La conversión del interior supone conformarse con trabajar su corazón, su alma, su inteligencia, para hacerlos sinceramente cristianos y conservarles, por el contrario, todo el exterior indígena, la ropa, la hora de acostarse, la comida y sobre todo la lengua, escribía un colonizador. Notemos que en ambos casos la lengua resulta un asunto relevante. En un caso para sustituirla, en otro para conservarla. Transformarla o intrusarla no resultó posible. Messiaen propone que el laicismo europeo procede de las experiencias coloniales y no al revés. En particular procede de la inconvertibilidad de los musulmanes. Para fundar su posición, para fundamentarla, comenta un decreto de 1870 por el cual se convirtió automáticamente a los judíos argelinos nativos en ciudadanos franceses, mientras que para los argelinos musulmanes, ellos debían, para solicitar la ciudadanía, renunciar formalmente al Islam y a sus leyes. El código indígena definía al sujeto colonizado como musulmán francés no ciudadano. De este modo, dice Messiaen, se racializa la religión, pero solo para los musulmanes. ¿En qué se funda dicha inconvertibilidad del musulmán? El autor nos dice que es en el concepto medieval de contaminación de la sangre. Este concepto proviene de la Inquisición española y se refiere a una impureza que resiste a la conversión religiosa completa. Lo que me interesa destacar es que lo inconvertible del musulmán es referido por el autor a aquello sobre lo cual es imposible intervenir, sea el color de la piel, la sangre, la lengua, las costumbres, la religión. Por mi parte leo lo inconvertible en que el Corán es inseparable de la lengua de Mahoma. Se considera blasfemo intentar traducirlo. Si ustedes ven la película El joven Ahmed, una película reciente, eso está muy bien desarrollado. En cuanto a lo inconvertible, entonces el racismo que aquí se construye se sostiene en lo impredicable de la parte fija del complejo del prójimo. Freud, en su escrito
el hombre Moisés y la religión monoteísta, afina sus tesis sobre el antisemitismo. Las religiones monoteístas ya no se construyen sobre la ilusión de la protección de un Dios Padre, sino del retorno de la culpa por haberlo asesinado en la figura de un enviado del Mesías. Se refiere a la hipótesis del asesinato de Moisés y a la posterior adopción de Yahvé, un Dios volcánico, como su Dios único. Esa es la teoría freudiana sobre los dos sucesos necesarios para la construcción del judaísmo, sucesos separados por una larga latencia. Asimismo, el cristianismo asume, tras otra larga latencia, asume el asesinato del Padre y ofrece en sacrificio al Hijo de Dios, con lo que se redime la culpa, no solo para los elegidos, sino con alcance universal. Freud remite en ese entonces el odio al judío a dos cuestiones: a la circuncisión segregativa, porque es propia de esa familia que no acepta allegados, y a la desmentida del asesinato primordial. Freud propone entonces para el desarrollo de las religiones monoteístas un periodo de latencia similar al de la latencia de la contracción de las neurosis. Ahora bien, si las religiones tienen por sustrato un periodo de latencia entre la ocasión del asesinato del padre y el retorno culposo de lo reprimido, la pregunta que plantea Freud, es de qué tipo de materia está hecho eso reprimido que conlleva un núcleo de verdad al modo de los delirios. Freud comienza por remitirlo a la herencia arcaica, al factor constitucional, pero inmediatamente se declara no conforme con eso y propone el lenguaje, el cual incluiría una capacidad innata de simbolizar, capacidad que el adulto no logra recordar cómo la ha aprendido. Y me pregunto, o se pregunta, ¿se trata de un saber en la lengua, un saber originario que pasa por encima de la diversidad de lenguas? Porque dice que el simbolismo en los niños de cualquier lengua es similar. Freud formula entonces la tesis de que la herencia arcaica del ser humano no abarca solo predisposiciones, sino también contenidos, huellas mnémicas de lo vivenciado en generaciones anteriores. Se refiere a las tradiciones y en particular al saber de una de ellas tradiciones. Un saber transmitido de un modo, dice, que no conocemos. Concluye: no vacilo en declarar que los seres humanos han sabido siempre que antaño poseyeron un padre primordial y lo mataron. No resuelve con ello la cuestión, pero la sitúa en términos de un retorno determinado por un suceso real actual que revive, que despierta la huella mnémica del asesinato del padre, sea con Moisés, sea con Jesús. Pero en esto, ¿en qué se distingue de los arquetipos junguianos? Yahvé, Wotan, del que hablamos en abril de este año, el Wotan del nazismo, o Amalek, el primer antisemita, arquetipos revividos por sucesos reales de la historia. Freud nos entrega otro enigma. Ya no se trata de las pequeñas diferencias, que son tan solo un desplazamiento de la acusación primordial del antisemita sobre el pueblo elegido, sino de cómo se imprime en cada parlete, yo lo llamo parlente, bueno, es otra cosa, en otro momento, cómo se imprime en cada parlete esa herencia arcaica, ese núcleo inconvertible de creencia que hace al odio racial desde la más temprana infancia. El lenguaje, nos sugiere Freud, tiene algo que ver. Digamos que el lenguaje ya no como herencia arcaica, sino como aquello que cada lengua transmite con ella y también según el modo en que se la transmite. Hicimos mención de esto al revisar las políticas coloniales en Argelia y la no traducibilidad del Corán. ¿No es acaso la lengua todo junto? La lengua que se conforma con el trabajo materno de amasado y el trabajo paterno de corte, la que porta en sí la integral de los equívocos, pero también la integral de los sintagmas inconmovibles impresos en ella. ¿No será que la lengua también conforma la parte fija, no disponible para el trabajo desiderativo del complejo del prójimo? ¿Será lo intraducible de cada lengua lo que porta ese otro goce sobre el cual el juicio no podría operar, esa ajenidad indefinible? Si así fuera, ¿acaso el trabajo del análisis podrá lograr reducir algo del racismo nuestro de cada día
interviniendo sobre una la lengua singular, sobre una la lengua social, sobre cómo se dicen las cosas. Bueno, muchas gracias, Enrique. No quiero saber lo del parlante, pero bueno, para otra. Ahora, pues, Sí. Bueno, damos espacio a preguntas, comentarios, ocurrencias. Tenemos un poquito más de 20 minutos, así que pedimos que sean breves. Sí, adelante. Se agradece mucho la nueva convocatoria conocer y hablar sobre la cuestión que ustedes proponen en un título que no me había llegado el clic hasta que usted acá, pero el racismo nuestro de cada día. Yo me preguntaba de dónde sonaba algo de esa frase, y ese era el pan nuestro de cada día. Bueno, ese pan nuestro de cada día que tiene esa cosa religiosa y evocadora, me hizo preguntarme algunas cosas de la actualidad. Creo que vale la pena a veces hablar un poquito de eso. Cuando yo, por ejemplo, un escritor mexicano, que acaba de sacar un libro que me cuenta que justamente las máquinas hoy están poniéndonos a prueba porque la máquina ahora nos pide que tengamos que decir si somos humanos o no. Cada vez que entramos a un trámite en el dicen sos un robot, no nos está preguntando si somos una máquina, sino si somos humanos. Y esa novedad es una novedad espantosa, pero es una novedad que nos acostumbramos a tener. Por eso lo del racismo, pero es una forma de racismo, si se me permite a mí. Si me preguntan si yo soy humano, es como para decir, ¿usted tiene el chivolet, la marca para poder entrar a este lugar? Porque si no, no entra. Entonces, en ese campo en que estamos ahora, renovar preguntas como la de no matarás es fundamental, y también encontrar también la resonancia en la actualidad, ¿no? Y eso me parece súper. Entonces, la segunda cuestión es cómo leemos lo que produce malestar. El otro día, no sé si alguien mencionó, pero mencionaste una parte, que era la ficción. No mencionaste lo que realmente creó un malestar y una tensión social muy grande. Que era cuando dijo, Gaza, jamás será vencido. También me pasó lo mismo. ¿Él habrá pensado así? Se le ocurrió, se le impuso sin saber lo que estaba diciendo, porque eso dio lugar a que se lo multiplicara. Después, pero digo, en casa, si eso está en lugar del pueblo, es la raíz de la frase. El pueblo unido jamás será vencido. Por él sacó el pueblo unido, él puso Gaza. Al poner un nombre propio en lugar de un nombre común, la frase tomó, con esa diferencia, un volumen de que Gaza jamás iba a ser vencido. Pero, ¿y si Gaza jamás, en vez de escuchar la palabra completa de la ley con H, queda otra frase? Gaza jamás, el grupo jamás, será vencido. O sea, que en la misma frase que estaba haciendo una defensa de un nuevo grupo, estaba hablando sobre el destino de otro. Pero eso no creo que Gristi tal vez habría preguntado si se hubiera ocurrido. Pero nosotros como curiosos, equivocadores y mal pensados del otro, nos viene bien esto para preguntarnos en qué, yo lo que hago en la mesa, en qué el racismo también nos incluye a nosotros como analistas. Y acá lo decía en el año 72, creo, en Bélgica, cuando se preguntaba si, decía, el racismo está enraizado en todos nosotros. Es una raíz de la cual no podemos extirpar, desenraizar. Entonces, ese carácter un poco horticultural que tenía la cambio
Una pregunta de eso. Y yo la única respuesta es la que me han dado de alguien cuando hablaste de la xenofobia. Pero no es el diagnóstico un problema para nosotros como artistas. El diagnóstico per se no es una forma de racismo, no es una forma xenofobia, como decir homofobia o gordofobia, o cualquier fobia. O como cuando se decía, hace tiempo no se sigue diciendo, pero decir, no, un carbono no puede ser maestro. O sea, no se acordará de esas indicaciones, como decir un psicótico no puede ser maestro. Pero yo creo que deberían ser los neurológicos que son minorizados. No es en nuestro ámbito, en nuestro discurso, un problema que se nos pasa a veces de largo. O sea, ¿cómo abordamos el problema de la segregación de los modos de goce del otro? Porque finalmente, si usted apoyarse en los diagnósticos, así como se apoyarse seriamente del otro, es apelar a una forma de racismo. Es excluir a priori una forma de goce que no es el goce de Alejandro, quería decir gracias. Alejandro. Bueno, en primer lugar, una consulta para Enrique. En el complejo de semejante, Freud dice que esa parte estable del complejo, la parte fija, es la vida. Es interesante esto que vos avanzaba sobre la fin proponiendo a la luz. No, respecto a lo que Enrique concluía de proponer a la lengua, me parece que a la lana específicamente, en el lugar de lo común oculto del complejo de semejante, yo decía, bueno, Daslin entonces es la lana. Preguntaba. Porque para Freud es la cosa, casualmente es la cosa que somos, lo idéntico que somos que permite las inervaciones recíprocas de los complejos circunstanciales actuales. Eso me quedaba como duda y lo preguntaba. Me parecía también interesante que Celia nos traía la frase de Lacan de que el nazismo fue una suerte precursor, el mero precursor, creo que dice en la propuesta, ¿no? O sea que lo que viene va a ser mucho más importante que aquello. Es una profecía terrible. Y asociaba esto con lo que traía Patricia, que me parecía importante, se asemeja a esa frase que anda por ahí, de que se le atribuye, creo que a Bertolt Brecht, que el nazismo llegará al nombre de la libertad. Bueno, casualmente el desarrollo de las tecnologías con las que convivimos nos ofrece el estar haciendo masa con nosotros mismos en la burbuja. Esta era una frase tuya. Pero donde la burbuja propicia una materialización de esto en las preferencias de los usuarios, escuchar lo que uno mismo produce sin saberlo de alguna manera, y el algoritmo permanentemente lo recicla, armando una especie de totalitarismo prêt-à-porter, que me parece mucho más terrible que los totalitarismos
que hemos citado, que son los totalitarismos históricos. Porque los totalitarismos históricos me parece que son un ideal que choca con lo real permanentemente y se desarma. En cambio, aquí tendríamos a la ciencia y la tecnología encabritando a lo real, creo que dice por ahí Lacan, ¿no? Bueno, esto último lo situaba porque podemos compartir gran parte de los recorridos que ustedes han hecho respecto de lo estructural de la segregación, lo incurable, los modos en que lenguajeramente podemos intentar darle una vuelta a esto, pero en nuestra convivencia, en nuestra simbiosis con la máquina, me parece que ya no tenemos demasiados recursos, no sé, o habría que pensar cuáles, para esta nueva forma del totalitarismo. No. Sí. ¿Querés el micrófono? ¿O querés hablar fuerte o el micrófono? No, hola. Dale. A ver, son dos o tres cosas chiquititas. Una, me parece que es interesante hacer una diferencia entre el lenguaje y la alambre. Me parece que cuando decimos que habitamos el lenguaje, estamos habitando, lo que habitamos es el alambre. Y me parece que el alambre tiene una propiedad, que es la de no poder ser colonizada. Y me parece que eso es fundamental. En realidad los colonizadores no solo quieren imponer en todos lados, la historia, aún hoy, no solo quieren imponer su creencia, su religión, sino su lengua. Bueno, lo vemos con lo que pasó acá con nuestros indígenas en el norte, Sin embargo, hay una cosa que es distinta de eso, que es la alambre. Y me parece que ese es el lugar de resistencia, pienso. La alambre. Por otro lado, también pienso que sí, que la segregación forma parte no sé si es incurable, puede ser, pero sí forma parte del origen. Y cuando Enrique habla de esta maravillosa rabina francesa que está teniendo una difusión impresionante, ella empieza hablando creo que sí, que empieza hablando de la Abel y Caín, ¿no? Sí. Del complejo fraterno, podríamos llamarlo. Ese complejo fraterno que no quiero hablar demasiado, en lo común uno dice que Maru Caín o que mató a Abel, pero en realidad se trata del padre, ¿no? El que arbitrariamente elige a uno y produce el odio entre hermanos es el padre. No hay ningún motivo real en el sentido lato del término, para que Dios elija uno a otro. Es una elección arbitraria que produce el odio entre hermanos. Por lo cual, me parece que la idea es qué pasa con los amos. ¿Quiénes son los amos que producen el odio entre hermanos? El odio entre hermanos en el Medio Oriente, por ejemplo. Yo creo que el judío, yo tengo una ascendencia por un lado, una ascendencia rara. Mucha mezcla, yo tengo irlandés, por un lado tengo sirios. Este abuelo mío, mi medio abuelo mío, tenía un negocio en el 11. Y él decía, ¿cómo no podemos convivir los judíos y los árabes si en el 11 convivimos todo el tiempo? Y somos íntimos amigos. Somos hermanos. Entonces, los franceses
cuando hablan de esta ferocidad entre hermanos, acuñan un neologismo que es ferocité. Ferocité. La ferocidad entre hermanos. Y lo vemos no solo en el mundo, lo vemos en nuestros pequeños mundos, en nuestras pequeñas asociaciones psicoanalíticas. Vemos la ferocidad, ¿no? Entonces, me parece que las ferocidades entre hermanos siempre tienen que ver con los padres. Eso quiero decir. Muchas gracias. Está Gabriela Spinelli y después vos, Lori, ¿tenés el micrófono o...? Creo que No, no. sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, primero gracias porque hay muchas cosas para que sigamos pensando, pero muy brevemente esta cuestión del lenguaje y de la lengua que nos habita, diría yo, que la habitamos, ¿no? Me hizo pensar, hay una frase de Roland Barthes, que ahora no me acuerdo dónde, me pueden ayudar, que él dice que el fascismo no impide hablar, sino que obliga a decir. Que a mí me resulta muy interesante para pensarlo en función de esto que vos, Patricia, decías de la diferencia entre militancia y la digital. Activismo digital. Muy interesante. Me surgió a partir de eso que dijiste del activismo digital, porque me parece que tiene mucho que ver, bueno, no voy a decir No sé. pero me interesó, me trajo esta frase de Roland Barthes y me parece que ahí hay algo para darle vuelta a No. ¿Tenés el micrófono o...? Creo que Te escucha, sí. bueno, primero les quería agradecer los trabajos súper interesantes los que están tomando y en referencia a lo que decía Graciela, el sentimiento fraterno resulta de la transmisión de la ley de interdicción de la función paterna. Y entre las cosas que dice Freud en Moisés, es que el pueblo judío se autoeligió como el hijo elegido de Dios. Entonces, eso suscitó, entre otras cosas que ya habían nombrado antes, el antisemitismo, ¿no? Porque, bueno, cuando alguien se atribuye ser el hijo preferido, obviamente va a suscitar el rechazo. Y recordaba también que Freud dice que la religión se construye en base a la estructura del Edipo. O sea, la religión reproduce la estructura del Edipo y me lo evocaba en un trabajo cuando decía, bueno, el cristianismo trae al hijo, ¿no? Completa en la estructura del Edipo. Bueno, muchas gracias. Bueno, pasamos a la mesa. ¿Vos habías pedido intervenir? Hay que lo dice. Silvia. Ah, no sé, de la persona que estaba atrás. ¿Querés decir algo? Sí. Par de algo. Un Par par de de algo. No, tengo un montón de preguntas que lo vamos a dejar para seguir trabajando todo el año. Bueno, Que se armaron Bien. muchas. Claro, el que viene, siempre el que viene, el que viene. No, varias cuestiones que se me arman como pregunta, que vengo escuchando en distintos ámbitos. Porque se suele hablar del nazismo como fuera de discurso. Y a mí eso me abre interrogación. Como también se suele hablar del capitalismo, el discurso capitalista como fuera de discurso, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí la primera pregunta es que no cumplan con las lógicas que Lacan plantea para los discursos, que sostiene en todos los giros la imposibilidad arriba, la impotencia abajo, etcétera, etcétera, que habla de la insuficiencia estructural, no quiere decir que no tenga efectos de discurso. Digo, me parece que ahí abre una interrogación. Y me interesaba porque me parece que lo que vengo escuchando todo el tiempo es que tratamos, y volvió a aparecer ahora, ¿no?, de pensar cómo intervenir en nuestra responsabilidad respecto de algo que es un inconmensurable en la estructura, pero que tiene traducciones diferentes, ¿no? Entonces, las dos dimensiones a contemplar como posibilidades de intervenir. Y ahí se me arma otra cuestión, ¿no? Vos, Patricia,
traías algo que tiene que ver con una frase que yo, de las tantas que saqué por cuestiones de tiempo. No, pero me parecía interesante porque vos traías esto que plantea Freud, de que es condición de la fraternidad la renuncia pulsional, fundamentalmente la hostilidad, ¿no? Pero ¿quién hace una advertencia? ¿No? Que es que la cultura debería propiciar algún canal de tramitación de eso. Y yo la frase que había excluido es una donde dice que la exigencia de superyoica de ser lo que no se es, lleva a lo peor. Porque a mí me interesa insistir sobre esto. Hay una dimensión de lo conflictivo que cuando uno la excluye de la escena, lo que está produciendo es lo peor. Porque somos ángeles. Bueno, en principio, estas cuestiones, ¿no? La otra cuestión que me parece interesante es que, bueno, uno cuando habla siempre se desvía por las predicaciones, es medio inevitable, ¿qué hacemos, no? Pero Freud en esto nos engaña, porque Freud analiza, digamos, ¿por qué se constituye como una religión lo que no lo es? ¿No? Porque se constituye como uno lo que en realidad va leyendo a partir de todas las versiones que hay en el mundo. Trabaja como uno trabajaría cuando escucha un analizante. Uno escucha miles de versiones y va tratando de construir una lógica que está en juego ahí, ¿no? Pero él lo que plantea es la lógica entre lo que retorna, lo que es imposible de retornar, por eso lee los agujeros, las lagunas, las deformaciones, y lo que dice que es un origen perdido, ¿no? Digo, porque si no, me parece que, lo podría decir de otra manera, cuando hablamos acá de la segregación, pero se puede efectivamente definir algo del orden del humano por un rasgo. Cuando entramos en esa no hay otra posibilidad que la lucha, digamos, ¿no? Pero dice que ahí hay una complicación. No tenemos otra alternativa de hacer traducción vía los rasgos. Pero ¿eso es del orden del humano? ¿O el problema es que en lo humano no hay nada que nos defina como tal? No, el problema no es que vérselas con eso que no hay, ¿no? Porque lo otro es fácil, uno siempre puede hacer una traducción por lo que sea. Había en una época, los que somos mayores, cuando el discurso común habla de hombres de color, ¿no? Es un hombre de color. ¿Y se acuerdan de Lelutier que decía, hombre de color negro? Lo cual, ¿no? Digo, todos somos hombres de color, pero se dice hombre de color al negro. ¿De qué diferencia estamos hablando? Digo, ¿no? Si uno se pone en serio. Pero el color hace racismo, ¿eh? Por supuesto, pero una vez que pero es una vez que introduciste el rasgo, no, pero está bien, pero digo, el asunto tiene que ver con lo que vos planteabas antes, ¿no? Cuando yo digo xenofobia, digo, porque es un término que está de moda, pero es el rechazo a lo extranjero, a lo diferente, así en términos amplios. Si uno incluye el rasgo, y no hay ninguna otra alternativa que el racismo. No sé, obviamente no lo vamos a... ¿Cómo? Que lo incluís con valor de injuria, porque si no decir... No lo vamos a... La reducción de la humanidad, sea lo que sea, a un rasgo, lleva irremediablemente a la segregación y al racismo. No, yo no estoy de acuerdo. Digo, lo que define a nuestra condición humana es lo simbólico. Bueno, y en lo simbólico es el rasgo y la diferencia. Ahora, la discriminación y la segregación son operaciones constitutivas. Una cosa es la segregación, otra cosa es el exterminio a partir de la segregación. Son cosas distintas. Me parece que hay algo de eso. Por eso me parece, Mario, cuando vos decías, unificabas racismo con un psicoanalista perverso, como si fueran segregaciones idénticas, me parece que participan de algo en común y de algo bastante distinto, ¿no? El racismo es una política, la segregación de algunos analistas también es política, pero ¿cuál es el rasgo que define? La estructura, eso no sé si es un rasgo. El color, por ejemplo, sí, la lengua sí, la religión sí, pero
El candidato a la lista no se define como neurótico, perverso o psicótico, es definido por el otro. Que ahí, bueno, me parece que abrimos a otro tema, que es dónde se ubica, bueno, ese es el tema con lo que preguntaba Alejandro, ¿no? Con lo del Dasding y la Lange. Dasding es un impredicable, no es una cosa ontológica perdida en algún lugar, es estrictamente lo impredicable. Entonces, en ese sentido, la Lange va al lugar del Dasding, no sé si el Dasding es la Lange va a ese lugar. Y Graciela, por cierto que el lenguaje es una cosa, las lenguas son otra cosa y la Lange es otra. Freud no disponía de esa distinción, pero cuando él dice respecto del rasgo que identifica al judío una ajenidad indefinible, me parece que está muy Porque el cerca. rasgo lo que identifica. Se identifica a un rasgo. Exactamente, bueno, eso. Pero la identificación es identidad. No, Puede ser, me parece que hay no. Pero puede, en el azul, perdón, en el azul Lacan dice que la identificación deriva en la identidad. Por supuesto deriva, ahí está. Pero digo, ¿por qué poner la identidad en nombre de un rasgo? Por supuesto que es lo que acontece. Pero sí, A es no idéntico a A. Entonces, no todo rasgo diferencial lleva una identidad. Me parece que es para discutir. Lo mismo que es para discutir si, no sé si es para discutir, pero a mí me parece que Lacan es claro cuando dice que habitamos la Lange, no el lenguaje. Incluso hay un lapsus maravilloso de Bárbara Kazan que cuando transcribe una frase escrita de Lacan, comete un lapsus como si la estuviera escuchando. En francés, la langue qui l'habite, se puede entender tanto la langue qui l'habite, que habita el inconsciente, o la langue qui él habita, que él habita. Pero eso está claro que como no es un discurso de Lacan, sino algo escrito, Lacan dice la lengua que él habita. Pero bueno, ¿por qué no discutirlo en otro momento? Por supuesto, la langue es no colonizable, que yo planteaba como no fue intrusable. Lo que sí nos quieren hacer es cambiar una lengua por otra, entonces ahora vamos a tomar un break. Por ejemplo, y pedimos el delivery. Porque no hay modo de intrusar la lengua para que eso tome el carácter de que lo extranjero se haga propio. Y lo último. No conozco tu nombre, ¿tú sos? Tú. Alicia. Alicia. En el Moisés, Freud justamente no dice que el pueblo judío es el pueblo elegido por Yahvé, sino por Moisés. Que Moisés inventa el pueblo judío, Moisés lo elige. Eso me parece también una cosa un poquito diferente, ¿no? Y siempre son versiones las que inventan lugares. Eso es lo que está claro. Y dice, todos los pueblos han elegido un Dios, menos los judíos son el único al que Dios no ha elegido. Pero es una versión. Dice el pueblo Pero no, elegido de Dios. Yo. Que ese es el pueblo elegido de Dios. Le dice Moisés. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas y por los intercambios. Yo pensaba una cosa, en principio, me llevo un montón de preguntas para seguir, quedan para el grupo, no un montón. Pero pensaba en esto, ¿no? En relación a la época, yo decía, bueno, está lo estructural, ¿no? Lo irreductible, y está la época. Y nuestra época, yo recuerdo lo que dijo Manuel la otra vez, tenemos un interlocutor que es la inteligencia artificial, es nuestro nuevo interlocutor. Y ese es un real, digamos, yo me pregunto, y lo tengo como pregunta, si el discurso capitalista es un discurso o un pseudo discurso, y sigo, y me lo conservo como enigma, eso me permite seguir trabajando, si hace lazo social, ¿no? En tanto intenta, digamos, romper el punto de imposible. Yo lo retengo como pregunta y con eso me inspiro para pensar, porque creo que no es lo mismo cuando algo rechaza la castración que cuando algo no la rechaza. Esto que decía, no es lo mismo la diferencia que el exterminio. No es lo mismo ir a tirar una bomba, ¿no? Que decir que al otro no me gusta la cara del otro. Hay una diferencia y creo que la época va hacia ese lugar, el ascenso del objeto al lugar del cenit. Bueno, tiene riesgos gravísimos y el racismo de la época no es el mismo que otro racismo. No sé, son mis ideas y con lo que ando dando vueltas, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias a cada uno, a cada una. Es interesante esto, serio. Espera que le quiero charlar así.
No, porque es esto, ¿no? Si no hace lazo social el capitalismo o el pseudo discurso del capitalista, ¿por qué tiene tanta pregnancia? ¿No? Bueno, exacto. Bueno, esta es una pregunta. Bueno, estamos medio sobre la hora, estamos medio, no bastante sobre la hora. Una cosita, David, pues me interesa mucho lo que traes respecto de esto de obliga a decir. Te quería preguntar si esto lo leías en relación al activismo digital, ¿no? Que estamos obligados todo el tiempo a pronunciarnos sobre las cosas. Bien, claro, yo ahí la diferencia que hago es en relación a la militancia en donde hay que poner el cuerpo, y ahí es otra cosa. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? Porque me acordé de la prensa de la frase de Laura. Cuando da la conferencia inaugural, cuando ella aceptaba un colegio de Francia, yo creo que el detalle es que dice que toda lengua es fascista, pero porque no es porque prohíbe, sino porque impone. Impone. Lo está hablando en carácter estructural de que Emilio Bolognati. La lengua es impuesta. Entonces, en ese punto, que veo un ruido seguramente. Cuando digo, toda lengua es fascista, pero decir fascista, lengua, es una cosa como que no se debería muy bien, no sé cómo. Creo que si esa vez lo hice en términos estructurales. Sí, sí. Es eso, que obliga porque nadie puede impedir que el otro hable, que vaya con su lenguaje. Guillermo, Sí, chiquito. dale. Querido Gaby, hola. Usted sabe esto que de frente ahí, porque obliga a decir, o casualmente ausenta de decir, entendiendo que no hay ejercicio de enunciación, la red no puede soportar el espacio de no aloja el espacio de enunciación, por lo cual parece que no habla con el otro, que dice, es la concatenación fascista de los dichos, por eso agita mucho el reiterismo, porque es esa imposición, digamos, que opera ahí con el dicho, porque se llama la enunciación. Por otro lado, digamos, el dispositivo es más difícil de decir. ¿No? Y puede haber, bueno, por eso no inclusivo, pero digo, está en la cuestión porque el dicho es la gana más básica de no queda, no hay enunciación. Sí, está el decir y el bien decir, ¿no? Esta diferencia. Enunciación. Exacto, exacto. La fantasmagoría de que se habla con la máquina o se habla con la IA, no se habla, porque no hay habla. No hay habla, la electricidad es el habla. El habla, ¿dónde se va a alojar el habla? Lo he dicho, en la producción. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy. Por hoy vamos a continuar, vamos a cerrar esta mesa y este coloquio. Muchas gracias a cada uno de vuelta, a cada uno que vino acá. Muchas gracias.